Pase bien, buenos días. Vamos a continuar con el tema del curso del carisma misionero franciscano, la lección 1, y continuaríamos con la secularidad de la vocación franciscana. Vista de cerca, la vocación franciscana aparece realmente como una vocación enteramente secular, y no únicamente la tercera orden secular, OSF, Ordo Secularis Franciscanus, es decir, secular, sino que lo son también la primera y la segunda orden si reparamos en sus orígenes. ¿Qué se entiende por secular? Antes de continuar en esta búsqueda, debemos de hacer la mayor claridad posible sobre el término secular. Desde luego, secular en este sentido no tiene nada que ver con el término ateo ni con antirreligioso. Confróntese con la lección 14. Precisamente significa todo lo contrario. Quiere decir que no es posible encontrar a Dios más que en el mundo secular, es decir, en todas las cosas del mundo. Como bien lo dijo Ignacio de Loyola, es decir, en las personas humanas, en sus preocupaciones y necesidades, sus alegrías y esperanzas, y en los animales, en las plantas y en las piedras, y en las situaciones concretas y en los problemas y asuntos de la sociedad, en los acontecimientos y en las experiencias de la historia. Entonces, el hombre religioso no tiene nada que irse al desierto, ni subir a lo alto de una montaña a encerrarse en su universo interior, sin que, por lo demás, nadie ni nada se lo impida, para poder buscar a Dios. Nadie tiene que abandonar el mundo para encontrar a Dios. Esto es lo que nos enseña la Biblia, con cuya doctrina estamos comprometidos. En la historia de la Iglesia no es difícil detectar otra influencia fuerte. La realidad está constituida por dos partes: el mundo, visto como algo inferior o incluso pernicioso, y el espíritu, que se considera como algo de mayor valor y hasta lo único realmente valioso y bueno. Entonces, nos habla aquí de la vocación de la orden franciscana, del carisma franciscano, y pues la cuestión de la separación del mundo tiene que ver más con una cuestión griega, como ya se mencionaba previamente. Desde las doctrinas filosóficas de Platón, pues tenemos esta separación del alma, ¿no?, como lo que tiende hacia la idea de las formas, que es lo superior, y el cuerpo como algo que hay que desdeñar, que hay que desechar. Aunque no se toma del todo así, si analizamos realmente a Platón, pues tenemos otra constitución y tiene que ver más con la forma política de constituirse de los griegos, como aquellos que piensan que se tienden hacia la razón por encima de todos los demás que no tienen esa concepción. Ahora bien, esto, por ser cuestión del tiempo en el que nace la Iglesia, pasa por supuesto a esta, ¿no? Son los términos que se utilizaban, alma contra cuerpo, y se constituye a final de cuentas dentro de la misma historia de la Iglesia. Cuando el cristianismo se vuelve una religión oficial, se tiende entonces a que toda la gente se convierta, a que toda la gente tome como religión oficial el cristianismo, y esto hace que haya cierta paganización del mismo cristianismo. Entonces eso va obligando a que la gente se vaya apartando y a que nazca la vida monacal, la vida de todos aquellos que se retiran para encontrar a Dios en todo aquello que el mundo les ocasiona, ¿no?, en todo aquello a lo que el mundo les refiere. Con Francisco de Asís hay una vuelta hacia que Dios no se encuentra presente en lo lejos, sino que se encuentra presente realmente en lo cercano, en lo humano que tenemos y en la misma creación, que era vista como algo negativo. Vistas así las cosas, la única preocupación importante consistiría en ocuparse exclusivamente de las cosas espirituales, mortificando los sentidos y despertando las fuerzas del espíritu, huyendo del mundo para poder entregarse por dentro a Dios. Esta mentalidad produce contraposiciones irreconciliables, es un dualismo. Los ascetas de los primeros tiempos del cristianismo abandonaban las ciudades para refugiarse en el desierto. Sus seguidores buscaban vivir una vida religiosa mediante la renuncia de sus propiedades, pobreza, a su propia voluntad, obediencia, y el disfrute de la sexualidad, virginidad. Sin duda, estas tres expresiones en que cristaliza la vida cristiana contienen muchos elementos positivos y valiosos, y por tal razón implican para numerosos cristianos hasta el día de hoy motivaciones y perspectivas fundamentales que conservan toda su validez. No obstante, originalmente estaban penetradas por un espíritu dualista, fuertemente marcado por el desprecio del mundo. El dualismo posee raíces ajenas al cristianismo, razón por la cual no puede constituir un lema o leitmotiv de la vida franciscana. El mundo que existe es creación de Dios, lugar donde se manifiesta y resplandece la gloria de Dios. Si bien
Es cierto que Dios habita en el corazón de la persona, obra y se manifiesta principalmente en la historia de los pueblos. Se dejó ver de Moisés en la zarza ardiente para destinarlo a una actuación de la historia de la salvación. Le confió la misión de conducir a su pueblo de una situación de opresión y esclavitud a una vida de libertad. Dios está presente en los procesos de liberación de los pueblos y en el compromiso por alcanzar la justicia y la paz. Dios se hizo hombre, Juan 1, y quiere permanecer en el mundo hasta el fin de los tiempos, Mateo 28:20. Quien se decida a seguirlo, deberá seguirlo en el mundo. Y aquí viene una cuestión franciscana preciosa, que es el mundo como convento. A primera vista, Francisco y Clara parecen también estar marcados por aquel espíritu dualista. Ayunan y se mortifican, se muestran duros con su hermano asno, su cuerpo, con una dureza tal que hoy nos resulta casi incomprensible. Ambos abandonaron el mundo. Francisco empleó esta expresión para decir que el beso dado al leproso significó el cambio radical que se produjo en su vida. Con todo, este paso radical no lo convierte en un ser ajeno al mundo, sino todo lo contrario. Conviene que recordemos el pasaje en el que el propio Francisco describe su conversión. Abro cita. El Señor me dio de esta manera, a mí, el hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia. En efecto, como estaba en pecados, me parecía muy amargo ver leprosos. Y el Señor mismo me condujo en medio de ellos y practiqué con ellos la misericordia. Y al separarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me tornó en dulzura de alma y cuerpo. Y después de esto, permanecí un poco de tiempo y salí del siglo. Fin de cita. Esto viene de el Testamento y del Testamento, párrafo 1. Entonces, viene esta cuestión, como les decía, de Francisco, que lo que hace al referirse en la expresión salir del mundo es dejar toda la visión que él ya tenía, toda la visión que lo estaba conflictuando. Recordemos toda la parte de la vocación de Francisco. Él quería, era parte de esta nueva corriente que era la burguesía, que comenzaba a iniciar, y él lo que quería un lugar dentro de los nobles, ¿no? Quería la nobleza, quería acercarse a ello, era la visión que estaba en su mundo, es con lo que quería crecer y tener más posesiones. Con las experiencias de la guerra, de la prisión, pues va notando que eso no es del todo necesario, y justamente con el beso al leproso lo que sucede es un cambio de pensamiento, ¿no? Una ruptura con el pensamiento que estaba hasta entonces, para desplazarla y colocar entonces otro pensamiento de interpretación del mismo mundo. Entonces la expresión salir del siglo, salir del mundo, no se refiere a dejar todo el mundo aparte, sino dejar todo lo que se consideraba como la visión del mismo mundo para dar una visión nueva, que es a Dios presente a través de toda la misma creación. En primer lugar, debemos resaltar el hecho de que Francisco descubre a Dios en el mundo, en el abrazo de un pobre excluido, despreciado y miserable, en brusco choque con la miseria social, que se le presenta en la persona de un leproso. Lo que significa que Francisco rompe con cierto tipo de mundo, entre comillas, el mundo marcado por la exclusión y la crueldad, que seguirá como tal produciendo siempre nuevos leprosos. Entonces es una situación que permanece hasta ahora. Y luego entra en otro mundo, un mundo marcado por la misericordia, que rescata al leproso y lo pone en el centro de la sociedad, y con ello el leproso es un reflejo de Cristo, Cristo vivo, Cristo encarnado. Francisco aspira a un mundo que elimine todas las formas de marginación y que permita vivir la experiencia de Dios tal como ocurre con el auténtico encuentro, en un abrazo y en un beso. Y con esto tenemos esto que les decía, ¿no? La transformación de paradigmas, la transformación incluso de pensamiento, porque es una nueva visión de hombre. Ya no es el hombre que está culpabilizado por ser alejado de Dios en un mundo que es totalmente ajeno a la visión misma de Dios, sino que Dios se encuentra presente ahí mismo, y entonces eso permite que la visión del hombre cambie, porque el hombre permite recrearse dentro de lo mismo. Esto se verá más adelante con San Buenaventura y con otros pensadores que empiezan a desarrollar cuestiones como la voluntad en Duns Scoto, el querer divino como consecuencia reflexiva de un Dios que se hace presente. Francisco, por tanto, no abandona el mundo, ya que lo entiende como el lugar adecuado para la nueva forma de vida que ha adoptado. Así lo comprueba, por ejemplo, en la nueva ley que propone a su fraternidad. Abro cita. Cuando los hermanos van por el mundo deben obrar según el espíritu del Evangelio. Fin de cita, primera regla 14. Francisco mira a su fraternidad como una comunidad en marcha, que no debía asentarse definitivamente en ningún lugar, ni en las montañas ni en los valles, y que solo debe hacer alguna parada para tomar reposo y reemprender fuerzas en su nuevo camino. Y esto tiene que ver igual con la visión de lo que se está leyendo en la época
Para la época se encuentra San Agustín, y San Agustín dentro de Ciudad de Dios tiene esta cuestión de la iglesia militante, ¿no? La iglesia que va de paso, que estamos aquí en la tierra y que es un paso para regresar a lo divino, a Dios, que se encuentra en una eternidad, ¿no? Como un punto de vista, digamos, lo actualmente lógico, ¿no? En el cual vamos a retornar en algún momento. Con Francisco, pues esta cuestión de la militancia se hace también práctica, ¿no? Es un mundo entero, es una creación completa por la que estamos netamente de paso, ¿no? Y eso tiene que ver con todos los ámbitos de la vida. No necesitamos asentarnos en un solo lugar para hacer algo, ¿no? Dicen por ahí que los franciscanos se encargan de tapar huecos, ¿no? Entonces el franciscano tiene que estar preparado para todo lo que se le presente, porque lo que hace es justamente eso. En donde hace falta algo, es donde hay que trabajar, y después a otro lado y después a otro lado, ¿no? Y esto pues lo asienta en la regla una vez que la gente le pide justamente una regla para constituirse y vivir entre todo lo que hay que hacer, ¿no? Y esto choca obviamente con la visión de esos tiempos, porque pues estaban los monasterios donde se encuentra a Dios, donde se le conserva a Dios, donde se conservan las tradiciones, y todo lo demás es externo, ¿no? Y con Francisco, ¿no?, viene esta parte de vamos a ir de un lugar a otro, ¿no?, y obrar según lo que haga falta, según el Evangelio. En una leyenda maravillosa escrita a mediados del siglo XIII por un franciscano anónimo, la alianza de San Francisco con la dama Pobreza, Sacrum Commercium, la dama Pobreza suplicó a los hermanos que le mostraran su claustro. Abro cita: ellos la condujeron a un monte, le mostraron toda la región que se podía abarcar con la vista, y le dijeron: este es, señora, nuestro convento. Fin de cita. Sacrum Commercium 63. El más famoso poema escrito por San Francisco, el Cántico del Hermano Sol, no es, en realidad, más que una transposición casi litúrgica en forma de himno de una espiritualidad profundamente secular. Entonces, esta secularidad del mundo viene con retomar justamente la misma liturgia, ¿no? O sea, rompe con los esquemas ya establecidos, pero no para quebrarlos totalmente, sino para transformarlos y dar lugar a otros nuevos esquemas. Cobra también sentido bastante con la liturgia, porque Francisco va modificando, ¿no?, conforme lo que él mismo va rezando. Por ejemplo, en la paráfrasis del Padre Nuestro, por ejemplo, en su propio oficio de la Pasión, que tiene por cierto un contenido específico sobre la Navidad, ¿no?, en cómo reinterpretar esa vida misma que se va haciendo, que se va viviendo en una cuestión litúrgica. Me llama bastante la atención, por ejemplo, el recordar un himno de la liturgia de las horas, que dice: quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y vea si el mundo es o no tarea de un Dios que sigue despierto. Ya no es su sitio el desierto, ni en las montañas se esconde. Digan si preguntan dónde, que Dios está sin mortaja, en donde un hombre trabaja y un corazón le responde. Y claro, porque el Concilio Vaticano II lo que hizo fue retomar justamente todas estas cuestiones que ya estaban, por ejemplo, desde Francisco, para entender o actualizar el cristianismo a los tiempos presentes, ¿no?, que ahorita ya nos queda lejano después de casi 70 años también, pero que valdría la pena retomar desde este punto, con lo que implica una vuelta a los orígenes, ¿no?, que no es tomar nada más lo que ya había, sino que reinterpretarlo y adaptarlo a entender bien cómo funciona y cómo se realiza esta forma vitae, que es lo que Francisco empieza a pensar en su tiempo. Por todo lo dicho, bien valdría la pena que intentáramos leer todos los otros escritos de Francisco en esta clave secular. Comparemos, por ejemplo, la regla nobulada con la carta a todos los fieles. La regla nobulada constituye el fundamento de la primera orden, así como la carta a todos los fieles, en base de la orden seglar. En general, son pocos los pasajes de la regla que no pudieran indistintamente aparecer en la carta y viceversa. Por lo demás, muchas expresiones son casi idénticas. Esto nos obliga a concluir que tanto la primera como la tercera orden, y muy probablemente también la segunda orden, conservan la misma dinámica espiritual. Debemos buscar, encontrar y dar testimonio de Dios en el mundo. En otras palabras, nuestra misión no consiste más que en ser testigos de Dios en el mundo. Y testigos en esta cuestión de la palabra, ¿no?, originalmente, que es testificar, ¿no? Yo
yo testifico, yo doy una forma de vida de lo que estoy diciendo. Y por supuesto corrobora bastante bien con Francisco, porque él no se dedica netamente a la prédica, a decir, sino a agarrar y hacer. Continuamos con el siguiente apartado, la enajenación de la vocación franciscana. ¿Qué pasó entonces con todo esto que Francisco pensaba y vivía de esa forma? ¿Cómo se fue transformando en lo que es actualmente? El carácter secular de la vocación franciscana no pudo mantenerse por mucho tiempo. Muy tempranamente surgieron corrientes opuestas que lograron hacer retroceder el movimiento hacia los cambios tradicionales, hacia lo que ya estaba. Tenemos, por ejemplo, la inclusión de los 3 consejos evangélicos en la regla novulada. Poco antes de que se escribiera esta regla, la Iglesia había reducido la vida religiosa a la práctica de los así llamados consejos evangélicos. La curia papal estaba tan fascinada con ellos que insistió en incluirlos también en la regla franciscana. Pero fue solo unos 50 años después, en la redacción definitiva de la regla franciscana, cuando la pobreza, la obediencia y la virginidad, conjunto que recibió el nombre de consejos evangélicos, cobró una importancia absolutamente central, hasta llegar a ser tenidos como elementos esenciales y constitutivos de toda la comunidad religiosa. Por su parte, los 2 grandes teólogos, el franciscano San Buenaventura y el dominico Santo Tomás de Aquino, cumplieron un papel determinante en la elaboración de la teología de los consejos evangélicos. Sin desconocer que dicha teología se inscribe en lo mejor de la reflexión de la Iglesia en torno a esa forma de vida cristiana, no se puede pasar por alto, con todo, que de esa manera lo específico de cada espiritualidad queda relegado a un segundo plano. Y así, en lugar de testimoniar la secularidad de la vocación franciscana, muy tempranamente los propios franciscanos comenzaron a acentuar su distanciamiento del mundo, en atención a los consejos evangélicos. La posibilidad de entender los consejos evangélicos en una clave secular constituye una intuición que resurge apenas en nuestra época. En los siglos pasados, los consejos constituían precisamente el muro que separaba la primera y la segunda orden de la orden seglar. Entonces, esta inclusión de los consejos evangélicos se da por una cuestión meramente histórica, ¿no? Recordemos en videos pasados que había problemas, estaba la reforma gregoriana, la iglesia con Inocencio III como papa, quiere agrupar a la gente y eliminar estos problemas de que, por ejemplo, pues los sacerdotes al tener hijos o los obispos, había una pugna entre la misma iglesia como jerarquía por los terrenos en los que quedaba, por ejemplo, una parroquia, ¿no? O un obispado, con los hijos que reclamaban esa tierra. Para evitar esto, por cuestión histórica, se empiezan a incluir los consejos evangélicos, y como por decirlo así, moda de la época, pues por supuesto que se empieza a integrar. Desgraciadamente eso lo que permitió, incluso hasta la fecha, es que, como dice aquí, se vayan perdiendo las espiritualidades. Y retomando, ¿no? Aún pensando, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, que tiene un apartado en Lumen Gentium, si no mal recuerdo, sobre esta cuestión, nos dice justamente en qué consisten los consejos evangélicos, cómo es que hacen una separación de vida radical, como nos dice ese documento, de la gente que se dedica a vivir el evangelio, ¿no? Y eso hace que hasta cierto punto se lleve más orden, pero también que se limite la cuestión de lo espiritual, porque dejamos de vivir el sentido de darle una respuesta a la vida por cumplir netamente ciertas reglas, que es además lo que Francisco temía en su época, y que de hecho le pasó pues a muy temprano desarrollo de ver su proyecto de vida, que es la vivencia del evangelio, confrontado con la vivencia de la orden, que es algo que a él le sale por inspiración, pero que también como cuestión humana se va retorciendo a cada momento, y que en algún momento, como dice aquí, es lo que separa la primera y segunda orden, como esa parte de vida religiosa apartada, de la tercera orden, que dicen no lo siguen como tal, ¿no? Pero también recientemente en nuestros días, ¿no? Como señala la regla franciscana de la orden franciscana seglar, con la adaptación del Papa Pablo VI, lo que va haciendo es retomar esa cuestión de integrar esta secularidad hasta cierto punto dentro de la norma ya escrita, hasta cierto punto, ¿no? Y entonces habría que revisar en qué consiste todo eso para ver cómo retomamos y retornamos a la cuestión netamente de espiritualidad, que se construye desde lo que somos, no es alejarse de, ¿no? Sino es todo esto que somos netamente, para encontrarnos con ello. Muy pronto, el modo del claustro comienza a ser parte de la orden franciscana. En lugar de vivir en lugares transitorios, o sea, de paso, como lo había querido Francisco, las comunidades franciscanas comenzaron a vivir en conventos, edificios sólidos que parecían auténticas fortalezas.
Su separación del mundo o de la gente del mundo se fue haciendo absoluta, ¿no? Porque ellos vivían integrados dentro de la comunidad y es más bien a las afueras de la ciudad, es decir, a las afueras del orden establecido, que es lo que consideramos como mundo, pero cercanos a la gente, cercanos a los leprosos, cercanos a los sin casa, cercanos a toda esa gente que era excluida para retomarla dentro de esta nueva comunidad. Su separación del mundo o de la gente del mundo se fue haciendo absoluta. El claustro se convirtió en algo inexpugnable, particularmente para las hermanas clarisas, que también es por cuestión de época, ¿no? Si dejaban a las mujeres solas viviendo, pues entonces había posibilidad de que abusaran de ellas, por lo tanto las encierran. Pero se tienen suficientes indicios que comprueban que esta evolución obedeció a presiones provenientes de la iglesia jerárquica. En particular, la Segunda Orden tuvo que atenerse a la regla escrita por el cardenal Ugolino, futuro Papa Gregorio IX, regla que dedicaba más de la mitad a instrucciones relacionadas con la clausura, a limitarlas netamente ahí, porque también pensar en una comunidad de mujeres que quieren vivir esa forma de vida que de por sí ya es radical, pues confronta netamente a la estructura jerárquica. Tanto la primera como la segunda orden se vieron adaptadas al tenor de la vida monástica, conocida hasta entonces. Entonces toda la regla franciscana se fue adaptando netamente a eso, a regresar a lo que ya estaba. Y es esto el movimiento que señalamos en videos anteriores, sobre todo la de genealogía franciscana, de lo instituyente a la institución, ¿no? El movimiento franciscano nace como un separarse de la institución en algo viviente, en lo instituyente, y por presiones de la misma iglesia va regresando a volverse institución, a volverse jerarquía, a volverse reglas preestablecidas en lugar de la vivencia netamente que transformaría esa institución. Pero podemos afirmar con seguridad que no eran esas las intenciones ni de Francisco ni de Clara. A la imposición de la vida claustral siguió la clericalización de la primera orden. Por su espiritualidad, Francisco es un laico, aunque pertenece a la jerarquía eclesiástica en su condición de diácono. Quiso que sus hermanos, como simples laicos, formaran parte de la base de la iglesia, confróntese con 2 de Celano 148, aun cuando cumplían misiones especiales. Debían vivir la radicalidad del evangelio en medio del pueblo, vivir la pobreza con los pobres, vivir la fraternidad en comunidades concretas, anunciar la presencia de Dios en las circunstancias comunes y corrientes y de cada día, y sentirse unidos a todos los creyentes que desean formar la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Es una vocación bastante específica, ¿no? Francisco, a pesar de ver la transformación, dice no, que esto continúe dentro de los laicos, y la misma orden lo para, ¿no? Tenemos a Fray Elías como el primer ministro después de Francisco, que era un laico, y al que se le atañen bastantes cosas negativas, ¿no? Que habría que meterse en comprobar si realmente fue del todo así o fue netamente un movimiento para parar esta cuestión, y a partir de ahí no vuelve a haber ningún laico a cargo de la orden. Con el ingreso de los primeros sacerdotes, con el hermano Pedro Catáneo, comenzó a romperse el esquema de vida. La admisión de clérigos tomó su propia dinámica y fue dando otra fisionomía a la comunidad. Al multiplicarse su número, los sacerdotes se fueron imponiendo en todos los niveles de la vida franciscana. Francisco no ocultó su contrariedad frente a esta evolución, pero poco a poco de su muerte, algunos de los hermanos fueron consagrados como obispos y llegaron incluso a ser elegidos como sumos pontífices. Así, se llegó a una completa desecularización en contravía de la intención original de Francisco. Sin duda, Francisco nunca pudo prever este desarrollo. Por el contrario, él creía que los sacerdotes que ingresaran a la fraternidad estarían dispuestos a someterse a ese espíritu de completa dedicación a lo secular, que él había descubierto y vivido. La dinámica de nuestro tiempo permite abrigar la posibilidad de redescubrir la intención original de Francisco. Y además, tiene que ver también con cuestiones netamente históricas también, ¿no? Esta clericalización no se va dando solamente para frenar el movimiento franciscano, sino que va surgiendo de las mismas necesidades de una iglesia que ya no encuentra cabida en el pensamiento basado hasta entonces, que a través de estas nuevas clases sociales, ¿no? como lo es la burguesía, intenta adaptarse a ello, ¿no? Como es el nacimiento de las universidades, que también es una cuestión que se da desde esto, ¿no? Es un adaptar nuevamente el pensamiento, adaptar nuevamente la formación, pero desde no dejar esta cuestión clerical y que va a pegarle con toda la orden, pero que va a permitir también que a través del tiempo se vayan constituyendo nuevas formas de intentar regresar o retornar a esta forma de vida, ¿no? Y eso pasa bastante con los observantes, con todos estos movimientos que quieren apegarse
al movimiento franciscano, aunque no podríamos decir lo mismo quizás actualmente, ¿no? Que ya que está todo instituido nuevamente, pues los sacerdotes buscan eso, ser sacerdotes, e incluso se olvidan de la forma de vida franciscana dentro de la misma orden franciscana, porque lo que les interesa es eso, el cómo asciende el presbítero o el sacerdote para dar un servicio al pueblo, pero que es alejado de todo lo demás, porque dicen, no, pues yo todo lo que estudié, todo lo que hice, todo lo que formé, tiene que dar lugar en esto. Y no es lo que Francisco pensaba originalmente. Habría que pensar entonces qué sucede ahí. Y ojo, porque no estoy tampoco satanizando la cuestión de los sacerdotes, que mucha gente, como dice, hace falta, ¿no? Y demás, pero que se pierda a final de cuentas el origen franciscano y el movimiento de cómo va esto, ¿no? Incluso es un cambio de mentalidad que permanece hasta la época. Por ejemplo, cuando se pide por vocaciones, muchas veces se pide por vocaciones sacerdotales y vocaciones a la vida religiosa, y se olvida de la vida seglar. Bueno, ¿por qué no se pide por seglares, ¿no? Muchas veces se ve la dificultad de la vida de los sacerdotes, pero nos olvidamos de todo lo que nos toca a nosotros como seglares. ¿Por qué? Porque el mundo actual exige que no se piense de hecho en eso, y de por sí pensar ya en sacerdotes parece contrario a la forma de vida que nos exige actualmente la sociedad, pero también sería totalmente contrario a pensarlo desde el deber del seglar, ¿no? Por ejemplo, ya instituido como tal, que tiene a esta expansión de forma de vida que hemos perdido de esa cuestión, porque tiene, quizás, me atrevo a decir, mucho más potencialidad que el mismo sacerdote, ¿no? Y cuántos laicos no hay que hacen todo eso, algunos que se ordenan diáconos. La necesidad, por ejemplo, con el actual concilio del Amazonas, ¿no? Que lo que dijo fue justamente eso, ¿no? Aquí no tenemos tanta gente, tantos varones, pero hay mujeres que podrían fungir como diaconisas, que tienen la formación, que además se necesita, que es necesario, pero viene otra vez la confrontación con la cuestión eclesial, ¿no? Jerarquía, ¿no? Es decir, no, porque esto es específicamente para hombres. Y si lo revisamos históricamente, quizás habría argumentos teológicos que nos dirían que no. Si lo revisamos por vocación franciscana, quizás haría también argumentos filosóficos teológicos que dirían no es tan cierto eso. Pero eso ya se queda a debate teológico y a debate de otra cuestión que sale de este curso. De la misma manera, la orden seglar se fue alejando cada vez más del mundo secular. En aquellos lugares en donde llegó a conformar comunidades estables, comenzó también a elegir mudos y clausuras. Y algunos hermanos de la orden seglar, que seguían viviendo del mundo, levantaban una especie de clausura en sus corazones. Se reunían en asociaciones piadosas, sin mayor influencia en la sociedad. En muchas partes del mundo, la orden seglar sigue profundamente dominada por este esquema. Con todo, a pesar de sus prácticas penitenciales, o a lo mejor precisamente a causa de ellas, dado que se trataba de una orden de penitencia, los seglares franciscanos han alcanzado algunos efectos sociales, como el rechazo al servicio militar y su consecuente resistencia a los sistemas políticos vigentes. Estas pocas indicaciones deberían bastar para justificar la exigencia de volver a nuestros orígenes, empeñándonos en rescatar, como familia franciscana, nuestra original espiritualidad secular, ya que en ella sigue siendo, por encima de todas nuestras diferencias, nuestro vínculo de unidad y nuestra carta de identidad. Bien. Señala que incluso en la orden franciscana seglar sucedió, ¿no? Y habría que revisar igual la época, porque por ejemplo unos 40 años después de la muerte de Francisco tenemos a la actual Santa Ángela de Foligno, terciaria franciscana, considerada mística también por sus escritos, ¿no? E incluso gente de la época, ¿no? Frailes religiosos como el tan cuestionado Hubertino de Casal y otros hermanos dentro de la misma orden, consultan primero a Ángela, ¿no? Ángela se reunía igual con otras mujeres, como dice aquí en ese esquema piadoso de la época, pero que todavía hacía cierta acción social dentro de todo lo demás, y que analizaba por supuesto su mundo, su realidad, y que por ello eran consultados esas personas también para saber qué rumbo tenía que seguir la orden, o qué cuestiones había que criticar o que hacer, o cuál era, como decimos, la voluntad del espíritu para seguir con todo esto. Pero se fue perdiendo con el tiempo, ¿no? Se volvieron organizaciones piadosas, se volvieron prácticas beáticas, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Y se quedó relegado ahí, ¿no? Al punto actualmente de que dicen, los franciscanos seglares que servimos a los sacerdotes, a la primera orden. Y entonces, bueno, revisando todo esto, habría que pensar si realmente funciona así, o si solo seguimos esos esquemas que van
atrapando lo mismo que viene diciendo este curso. Y no es tampoco pedir una revuelta para transformar todo, pero sí que entonces cada hermano que se dice terciario tendría que analizar cuál es su vocación y quizás criticar constructivamente lo mismo hacia la primera y hacia la segunda orden, hacia dónde va esta forma de vida, qué nuevas y qué es parte de la potencialidad de la vocación franciscana, ¿no? Qué nuevas formas de vida se exigen ante el mundo que tenemos actualmente. Realmente la vocación religiosa responde, realmente la vocación seglar se limita solamente a lo que nos dicen, o esta capacidad del franciscanismo nos permite transformar todo eso para dar lugar a nuevas formas de vida desde lo mismo. Y entonces pasamos al tercer apartado, que tiene que ver más con estas fechas, sobre la Navidad y con esta cuestión principal en el franciscanismo, que es la encarnación. 2.4. La devoción a la Navidad del Señor en San Francisco y en Santa Clara. Para redescubrir nuestro espíritu secular, debemos preguntarnos por la razón que llevó a Francisco a considerar la Navidad como la fiesta de las fiestas. Esto se puede confrontar con 2 de Celano 199. Muchos teólogos juzgan que esta afirmación es toda una aberración de la piedad popular. Para ellos, la Pascua, desde el Viernes Santo hasta Pentecostés, constituye el clímax del año litúrgico. Y desafortunadamente en muchos lugares, la fiesta de Navidad no es más que un acontecimiento folclórico y sentimental, sin compromiso ninguno. Un cierto escape de la realidad hacia un mundo armonioso y tierno, que nada tiene que ver con la realidad de la vida del pueblo. Todo lo contrario a lo que pensó Francisco. Y otra vez, choque de pensamiento y choque de valores entre la sociedad actual y lo que denomina el franciscanismo. Sin embargo, la Navidad puede verse desde otro ángulo. El teólogo franciscano Duns Scoto parte de la teología del amor de Dios. Dios es el amor en un grado tal que no se puede pensar en él como soledad o unicidad. Por eso, Dios no es un ser que existe por sí y para sí mismo, como dirían las corrientes filosóficas desde la antigüedad hasta entonces. Como lo expresaron algunos filósofos, Dios es, por el contrario, total donación, entrega absoluta, y por ello quiere un mundo en el que todas las criaturas sepan amarse a sí mismas y a las demás. Un mundo interdependiente, como una red, una realidad definida por sus relaciones mutuas y no por cualquier clase de limitaciones o separaciones. Recordemos este término que también Francisco usa en su época, ¿no? Que ahorita traducimos como alto, pero que es sumo y glorioso Dios, la sumidad, ya pensándolo pensándolo como propiedad de Dios, ¿no? Lo sumo es algo que desborda todo, ¿no? Y tiene que ver justamente con esta concepción pensada por Scoto del amor. La sumidad no es la unicidad aparte, sino que es algo que desborda e inunda absolutamente todo lo demás. Desde esa premisa lógica, inunda por tanto la misma sociedad también, inunda todo lo creado. Por este motivo, Dios mismo se hace presente en una forma sorprendente e inigualable, en un hombre, Jesús de Nazaret. Por él, Dios quiere amar a todo el mundo y será amado por todos. Todos deben reconocer dónde está su centro para poder crecer continuamente en la unidad del amor. Es esta la razón por la cual Francisco celebra la aparición de Dios en el mundo. Para él, Dios es la encarnación de la humildad, aquel que se da a conocer en las cosas más insignificantes, en un niño que nace en un establo, en medio de los desamparados, que no tienen refugio ni hogar, que sufren de pobreza y miseria, en todas las situaciones de necesidad apremiante, resultantes de una economía y una política que ven como algo natural la existencia de refugiados y exiliados, de pobres y leprosos, como efectos secundarios e inevitables. Y aquí viene una crítica fuerte a algo que se está viviendo también actualmente, que se transmite bastante por redes sociales y que queda ad hoc a todo este punto, ¿no? Si consideramos la encarnación de Dios desde este pensamiento franciscano, es la encarnación desde lo que está cercano, no es nada más un concepto teológico aparte, sino es una realidad que se refleja, ¿no? A forma de espejo en lo que vemos como tal. Nosotros como hombres entonces tenemos esa posibilidad de Dios, de vivirlo y de hacerlo cerca, pero también es una cuestión que nunca se acaba, ¿no? Es el mundo que está ahí presente, es decir, esa cuestión de que siempre hay refugiados, de que siempre hay necesidades, de que siempre hay exiliados, ¿no? Y ahorita, pues así como ponen su nacimiento, como hacen toda esta vivencia de fe y de reflexión,
nos invita también a voltear a ver la cuestión entre Palestina, ¿no? y el Estado israelí, ¿no? Porque es meternos en cuestiones políticas, pero también la religión parte desde la misma política, ¿no? La religión no es aparte de, no podemos desapegarnos de lo político como concepto y como vivencia, puesto que es parte de lo que conforma nuestra misma sociedad. Entonces, si ponemos un nacimiento y al mismo tiempo estamos a favor de toda la guerra, de toda la parte en la que el mundo ahorita están matando niños, ¿no? Y se invisibiliza toda esa cuestión de pueblos que ya estaban ahí desde antes, ¿no? Y que por motivos igual políticos y de guerra les dan un estado a la cuestión de los israelitas. Pues había bastante que pensarse, ¿no? Y había bastante por qué pedir, por qué reflexionar en el momento en el que actualmente dedicamos esta cuestión de la Navidad, que se veía más como una festividad, como dice aquí, perdiendo la parte de lo humano, porque mientras no hagamos presente lo humano, mientras no hagamos presente una crítica, mientras no hagamos presente esa transformación social y real, entonces no tiene sentido todo lo que estamos haciendo, le perdemos el sentido a toda la cuestión que está alrededor. No es nada más una sola etapa para compartir. Es en Francisco el recordar esa condición que tenemos de humanos y ese Dios que se hace presente desde la misma humanidad, desde la misma debilidad, y que por lo tanto nuestro deber como testimonio, como dice aquí, es hacerlo presente. Hacerlo presente implica pensar, implica transformar, implica multiplicar, implica tomar ciertas posturas frente a todo lo que está pasando como realidad y que no podemos negar. Francisco celebra la aparición de Dios en el mundo. Esta cuestión de la humildad es en tanto reconocer la capacidad que tenemos como seres humanos, ¿no? La humildad franciscana es eso. ¿Qué tengo yo que puedo poner a disposición de los demás? ¿Qué soy capaz de hacer? ¿Qué limitantes tengo y hasta dónde los puedo explotar? Es esta la visión la que lleva a Francisco a pedir al emperador y a todos los gobernantes de los pueblos de todo el mundo a dictar leyes que reconozcan esta realidad. Esta realidad que se hace presente de los refugiados y demás. Y si se fijan, aquí hay ya una postura política, ¿no? O sea, no podemos decir que la espiritualidad se desapega de la política. De hecho, es una vivencia de lo mismo. Para él, la fiesta de Navidad debe dar el impulso de poder vencer la pobreza y el hambre, o en otras palabras, constituye el fundamento de la verdadera humanización del hombre. La Navidad se proyecta en la Eucaristía. Dios se humilla todos los días. Dios se hace presente siempre. Y se deja sentir de todos al entrar en un simple pedazo de pan, compartido por los que creen en él. Admonición 1. Su deseo es que los hombres vuelvan a reunirse diariamente en torno a su presencia. Nadie debe aferrarse a sus intereses egoístas, nadie debe encerrarse en el refugio de sus conveniencias. Todos debemos salir de nuestros rincones y reencontrarnos nuevamente con los demás y con todo el mundo, el mar, los campos, la tierra y el cielo. Todo ha de reconciliarse y llenarse de nueva vida. Y así la Sagrada Comunión que hay en el cielo será visible y reconocible aquí en la tierra. Entonces la Eucaristía se vuelve no nada más esta parte de... Sí, es la representación fundamental del cristiano, pero también en donde está Dios, pero también es ese momento de detenerse, a pensar, a celebrar y a continuar con todo lo que hay que hacer, ¿no? Es la liturgia de la vida misma. Dios está presente en el hombre, pero también está presente desde ahí para dar fortaleza a todo lo que se necesita seguir haciendo. Y entonces la Navidad es eso. La Navidad desde un pensamiento franciscano no es la fiesta, no son los regalos, no es el decir, ay, qué bonito, todos vivimos en amor y ahorita todos estamos bien, cuando todo el año estamos peleando, ¿no? No se trata de eso, se trata de reconocer que entonces día a día se da esa transformación de Dios en el hombre y que entonces nosotros como hombres tenemos una respuesta que dar ante ese Dios que se hace presente en la misma humanidad. La Navidad significa un vuelco diario de los valores y una transformación radical del comportamiento de los hombres. Lo que parece pequeño e insignificante tiene que verse como grande e importante, regresar esa condición a lo humano. Y lo que se tiene por importante y valioso ha de verse como cosa sin mayor valor. Y aquí vemos el cambio del mundo, justamente, ¿no? Todo lo que el mundo nos ha enseñado que es lo que realmente no importa, es pasajero, es transitorio. Dios no piensa como los hombres. Para él, los leprosos están en el centro,
y los poderosos deben cederle su sitio. Así o más claro. La familia franciscana está llamada a proponer al mundo la revolución celebrada y cantada por María en su Magnificat, que es precioso, ¿no? La Magnífica, que luego simplemente lo rezamos como oración sin pensar en toda esa cuestión, que además desde el Evangelio de Lucas es un libro netamente antiimperialista. Es una declaración de lo más bajo, de lo considerado como lo menos de la mujer, ante esa imposición imperialista. Es precioso, los invito a revisarlo en serio. Así es como Dios se une indisolublemente al mundo, no se puede separar de él. Y solo aquellos que siguen las huellas de Dios, asumiendo el mundo para transformar todo en bien, están de parte de Dios. En este sentido, la cruz y la resurrección significan la concretización, la culminación y la consecuencia de esta actitud de Dios. Para todos aquellos que creen y dan fe de esta religión de la encarnación, que es el cristianismo, Dios se convierte en la fuerza histórica que transforma la realidad. Dios no está separado para allá, ¿no? Y volvemos a lo que decía del himno que he mencionado. Quien diga que Dios ha muerto, que haga luz y vea. Si el mundo es una otra de un Dios que sigue despierto. Ya no es su sitio el desierto, ni en las montañas se esconde. Dios está sin mortaja, en un hombre trabaja, y un corazón le responde. Dios permanece en esa vivencia. No hay más. La encarnación entonces es eso. Pensar en el niño Dios y en las imágenes que tenemos y que vamos viendo y la representación que el mismo Francisco inventa o crea, es justamente eso, hacer presente, hacer visible, hacer imagen. La imagen también transforma, no es estática, no tiene algo que decir. Esta encarnación que a veces no vemos. Compartido por los que creen en él. Admonición 1. Su deseo es que los hombres vuelvan a reunirse diariamente en torno a su presencia. Nadie debe aferrarse a sus intereses egoístas. Nadie debe encerrarse en el refugio de sus conveniencias. Todos debemos salir de nuestros rincones y reencontrarnos nuevamente con los demás y con todo el mundo. El mar, los campos, la tierra y el cielo. Todo ha de reconciliarse y llenarse de nueva vida. Y así la Sagrada Comunión que hay en el cielo será visible y reconocible aquí en la tierra. Entonces la Eucaristía se vuelve no nada más esta parte de... Sí, es la representación fundamental del cristiano, pero también en donde está Dios, pero también es ese momento de detenerse, a pensar, a celebrar y a continuar con todo lo que hay que hacer, ¿no? Es la liturgia de la vida misma. Dios está presente en el hombre, pero también está presente desde ahí para dar fortaleza a todo lo que se necesita seguir haciendo. Y entonces la Navidad es eso. La Navidad desde un pensamiento franciscano no es la fiesta, no son los regalos, no es el decir, ay, qué bonito, todos vivimos en amor y ahorita todos estamos bien, cuando todo el año estamos peleando, ¿no? No se trata de eso, se trata de reconocer que entonces día a día se da esa transformación de Dios en el hombre y que entonces nosotros como hombres tenemos una respuesta que dar ante ese Dios que se hace presente en la misma humanidad. La Navidad significa un vuelco diario de los valores y una transformación radical del comportamiento de los hombres. Lo que parece pequeño e insignificante tiene que verse como grande e importante, regresar esa condición a lo humano. Y lo que se tiene por importante y valioso ha de verse como cosa sin mayor valor. Y aquí vemos el cambio del mundo, justamente, ¿no? Todo lo que el mundo nos ha enseñado que es lo que realmente no importa, es pasajero, es transitorio. Dios no piensa como los hombres. Para él, los leprosos están en el centro y los poderosos deben cederle su sitio. Así o más claro. La familia franciscana está llamada a proponer al mundo la revolución celebrada y cantada por María en su Magnificat, que es precioso, ¿no? La Magnífica, que luego simplemente lo rezamos como oración sin pensar en toda esa cuestión, que además desde el Evangelio de Lucas es un libro netamente antiimperialista. Es una declaración de lo más bajo, de lo considerado como lo menos de la mujer, ante esa imposición imperialista. Es precioso, los invito a revisarlo en serio. Así es como Dios se une indisolublemente al mundo, no se puede separar de él. Y solo aquellos que siguen las huellas de Dios, asumiendo el mundo para transformar todo en bien, están de parte de Dios. En este sentido, la cruz y la resurrección significan la concretización, la culminación y la consecuencia de esta actitud de Dios. Para todos aquellos que creen y dan fe de esta religión de la encarnación, que es el cristianismo, Dios se convierte en la fuerza histórica que transforma la realidad. Dios no está separado para allá, ¿no? Y volvemos a lo que decía
del himno que he mencionado. Lo que decía del himno que he mencionado. Quien diga que Dios ha muerto, que le haga luz y vea. Si el mundo es una notoriedad de un Dios que sigue despierto. Ya no es su sitio el desierto, ni en las montañas se esconde. Dios está sin mortaja, en un hombre trabaja y un corazón le responde. Dios permanece en esa vivencia. No hay más. La encarnación entonces es eso. Pensar en el niño Dios y en las imágenes que tenemos y que vamos viendo y la representación que el mismo Francisco inventa o crea, es justamente eso, hacer presente, hacer visible, hacer imagen. La imagen también transforma, no es estática, no tiene algo que decir, esta encarnación que a veces no vemos. Francisco define en una de sus cartas a los creyentes como madres de Dios. También nosotros podemos, lo mismo que María, concebir a Dios, llevarlo en nuestro corazón y dar a luz por medio de buenas obras. Podemos contribuir por nuestra parte a hacer presente y visible a Dios en el mundo, de tal manera que todos lo puedan experimentar. Confórmese con cuarta carta de 53. Clara de Asís testimonia también a su manera el misterio de la encarnación de Dios. Ella se apropia de esta experiencia mística de su amigo Francisco y la profundiza, hasta alcanzar en su experiencia interior un punto culminante cuando escribe a su amiga Inés de Praga. Abro cita. Y ama totalmente a quien totalmente se entregó por tu amor, a aquel cuya hermosura admiran el sol y la luna, cuyos premios no tienen límite, ni por su número, ni por su preciosidad, ni por su grandeza, a aquel, te digo, Hijo del Altísimo, dado a luz por la Virgen, la cual permaneció virgen después del parto. Adhiérete a su Madre Dulcísima, que engendró a tal Hijo, los cielos no lo podían contener, esta parte de la sumida y desborda, y ella, sin embargo, lo llevó en el pequeño claustro de su vientre sagrado, y lo transformó en su seno de doncella. Fin de cita, tercera carta de Clara, 3. Lo que es infinitamente grande se hace limitado, el inalcanzable se hace cercano y tangible. Clara retoma aquí la inspiración de un antiguo himno que canta María en su época. Quam terra pontus aetera, colunt adoran praedicant, trinam regentem machinam, claustrum Mariae bajulat. Traducido. Aquel a quien la tierra, el mar y el aire celebran, oran y proclaman. Aquel Señor de todos los mundos, en el vientre de María se alojó. Detengámonos un poco en este pensamiento de la libre decisión de Dios de hacerse limitado, ya que Él constituye un elemento absolutamente central de la fe cristiana. La misma creación ya es un acto de limitación. Dios se aparta, se limita, para dar espacio a las criaturas, para que pudieran tener una historia propia, para que los hombres pudieran vivir su libertad. Cuando Dios se revela, se somete a su propia creación, se pone en manos de los hombres, se torna cercano, haciéndose presente en todo aquello que ya no es Dios. Y con esto viene justamente una transformación de pensamiento, otra vez a remarcar, porque estamos acostumbrados a pensar a Dios desde esos términos que le damos de lo inefable, lo inexpugnable, lo lejano, lo omnipresente, lo que es todo. Y desde el pensamiento franciscano es desde lo cercano, desde lo que soy, que es la humildad, desde lo que somos delante de Dios, que no somos eso y no más, que es la humildad, desde no hacerte chaquetas mentales en la cabeza, sino que ves directamente a Dios en estas necesidades que se hacen presentes y que lo ves crucificado, y viene esa transformación de la crucifixión y la muerte al estatus de la resurrección. Y por qué no, de esta cuestión de que somos netamente débiles, humanos, transitorios, ¿no? Y ojo, porque no es entonces volverlo lo débil fuerte o bueno, que es lo que ya criticaba Nietzsche, lo que ya es una superioridad, ¿no?, del pobre ante lo demás, sino es regresar a esa cuestión de dignidad en donde hace falta hacer la construcción de todo lo que es necesario y llevar ese pensamiento hasta su última consecuencia, como señala justamente aquí Clara. Bien, siguiente punto: la perspectiva de la orden seglar. Francisco comienza su carta dirigida a las hermanas y a los hermanos de la orden seglar con esta visión mística. Y recordemos aquí, como he mencionado en otros videos, que lo místico no es lo separado del mundo, sino la reflexión del mismo mundo dentro de lo divino. Como si quisiera decir: esto es lo que ustedes, hermanas y hermanos, deben propagar en todo el mundo. Dios se ha unido efectiva y profundamente con la carne de nuestra frágil condición humana. Por eso, ya no existe ninguna miseria, ninguna impotencia o debilidad que no tenga que ver con Dios. Todo es asunto divino. Los pobres son los primeros y directos destinatarios del amor de Dios. Su amor es un amor ilimitado e incondicional.
Cada Eucaristía y cada crucifijo es signo y testimonio de este amor. Toda la imagen se transforma en vivencia, eso es precioso. Esta conciencia debe ser la característica fundamental, tanto en la orden seglar como de las órdenes primera y segunda. A pesar de todas las diferencias que puedan presentarse entre las distintas órdenes, la encarnación de Dios tiene que ser el vínculo distintivo, su perspectiva más fascinante. Para comprobar la fuerza de esta afirmación, miremos atentamente sus palabras. Abro cita. Este verbo del Padre, tan digno, tan santo y glorioso, anunciándolo al Altísimo Padre del cielo, fue enviado por medio del santo ángel Gabriel, desde el cielo, al seno de la santa y gloriosa Virgen María, y en él recibió la carne verdadera de nuestra humanidad y fragilidad. Y siendo él sobremanera rico, 2 Corintios 8:9, quiso junto con la bienaventurada Virgen, su madre, escoger en el mundo la pobreza, lo más bajo. Y poco antes de la pasión, celebró la Pascua con sus discípulos, y tomando el pan, dio las gracias, pronunció la bendición y lo partió diciendo: toman y comen, este es mi cuerpo. Mateo 26:26. Y tomando el cáliz dijo: esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que sea derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Mateo 26:27. A continuación oró al Padre diciendo: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Lucas 22:4. Puso, sin embargo, su voluntad y la voluntad del Padre diciendo: Padre, hágase tu voluntad. Mateo 26:42. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Mateo 26:39. Y la voluntad de su Padre fue que en su bendito y glorioso Hijo, a quien nos dio para nosotros y que nació por nuestro bien, se ofreciese a sí mismo como sacrificio y hostia, por medio de su propia sangre, en el altar de la cruz. No para sí mismo, por quien todo fue hecho, confróntese con Juan 1:3, sino por nuestros pecados, dejándonos ejemplo y que sigamos sus huellas, confróntese 1 de Pedro 2:21. Y que todos seamos salvos por él y que lo recibamos con corazón puro y con nuestro cuerpo casto, porque son pocos los que quieren recibirlo y ser salvos por él, aunque su yugo es suave y su carga ligera. Fin de cita. Esto es de la segunda carta a los fieles, 4:15. Y viene un texto bastante grande, ¿no? Si se fijan, muchas veces escuchamos que el típico relato que dicen es que Francisco se decía pobre e idiota, ¿no? O simple e idiota. Pero esta palabra simplex en latín lo que denomina es sin doblez, ¿no? Mostrarse tal cual es uno, ¿no? Mostrarse en lo que somos. Ser simple no es ser tonto. Ser simple es mostrarse desde esta perspectiva como sin doblez ante todo lo que hago. Lo que hago aquí es lo mismo que hago en todos lados, ¿no? No tengo nada que esconder, no tengo nada que dar por doble, si todo esto viene desde la misma concepción que considero y que es parte de lo divino, ¿no? Y viene también esta cuestión sobre lo simple por todo esto. Si revisamos el texto, pues implica un conocimiento vasto, digamos, de los evangelios, de los textos, ¿no? Del Nuevo Testamento, de toda la Biblia también, y que Francisco los va adaptando para la misma vida que él va decidiendo, ¿no? En todo es primero la voluntad del Padre, y sí, está el sacrificio de Cristo, pero no es solamente porque se haya sacrificado, no es porque haya un Dios sádico que haya querido sacrificar a su Hijo, es por el amor mismo que desborda, y que el amor, al volverse sumidad, lo que nos vuelve a señalar otra vez que confrontamos con otros textos, es que podamos transformar el mundo en donde Dios tiene cabida, porque es parte de toda esa misma vivencialidad, porque recorre la misma vida que recorremos todos, ¿no? Y entonces es donde sí se vuelve simple, a nuestro término actualmente ese mensaje, es directo, es conciso, vamos a decirlo así, aunque se estudia bastante para eso, implica una vivencia así, ¿no? sin neglosa, como decía él, ¿no? Sin tanta explicación, porque eso ya se va dando de por sí dentro de esa misma vivencialidad que es la forma vitae. La tarea misionera. Francisco fue el primero entre todos los fundadores de órdenes religiosas en señalar claramente en la regla la tarea misionera como elemento básico, no encomendada primeramente a los clérigos, ojo, sino a los hermanos en general, y podemos suponer que también a las hermanas, aunque no sean sacerdotes. Francisco considera la predicación de los laicos como la forma original de anunciar el evangelio entre los sarracenos, es decir, entre otras religiones, ¿no? Y que volvemos a lo mismo, como veremos más adelante en el curso, implica un saber escuchar, un saber ver las necesidades y afrontarlas, no un llegar a criticar. Vale la pena comparar la estructura de la predicación, exhortación que se confía a los seglares, primera regla 21,
con el texto de la predicación destinada a los que serían enviados oficialmente a los sarracenos. Primera regla 16.6. Ambos textos concuerdan totalmente. En otras palabras, la expresión entre los sarracenos indica que la exhortación propuesta a los seglares debía hacerse entre culturas extrañas y en los lugares de misión, y que tiene que ver bastante con esta parte de ese transitorio, ¿no? Vas de paso, vas y no te estableces ahí, cosa que en las misiones actualmente hay que criticar, porque las misiones se queda ya, o sea, en contextos sociales hasta entonces desconocidos, y implica entonces retos actualmente. Tal predicación buscaba preparar al pueblo para los sacramentos, que luego serían administrados por los sacerdotes, pero la intención de Francisco era mostrar que ella constituye la primera y más importante tarea de los hermanos menores, y con seguridad de todos los hermanos y hermanas sin tener en cuenta el orden al que pertenecieran. Esta intención se hace más evidente al meditar todo el pasaje de la regla nubulada en el que Francisco manifiesta, abro cita: los hermanos que van entre sarracenos y otros infieles pueden comportarse entre ellos espiritualmente de dos modos. 1. Que no promuevan disputas y controversias, sino que se sometan a toda criatura por Dios, implica esta parte de la escucha, y confiesen que son cristianos. Otro, que cuando les parezca creer al Señor, anuncien la palabra de Dios. Esta forma de entender la misión es absolutamente revolucionaria, aun cuando muchas comunidades franciscanas hasta el día de hoy apenas lo han reconocido y actuado en consecuencia. Se trata simplemente de estar en medio del pueblo. ¿No se da caso que la misión no es más que el eco distante de la promesa de Dios: yo soy el que soy y estoy entre todos ustedes? O, para decirlo en términos neotestamentarios, la misión no será simplemente el atestiguar a un Dios que se encarnó totalmente al tomar plenamente la condición humana, porque la encarnación significa la decisión de someterse, de insertarse, de ser reconocido por los hombres y de entrar en su cultura y en todo el espacio de la creación. Se trata de vivir y actuar, de estar presentes, sin el menor espíritu de discusión ni controversia, libres de todo interés de conquista, más bien en la dinámica del propio Dios hecho hombre, a quien a la hora de su nacimiento los ángeles cantaron la canción de la paz. Esta disposición de espíritu es básicamente secular, porque hace posible la encarnación de Dios en el corazón del mundo, la autodestrucción por causa del amor y la renuncia absoluta a toda forma de poder. En esto consiste la misión fundamental de todo cristiano, en primer lugar del laico, pero también de los clérigos. Y con esto dejaríamos el texto para esta ocasión. Falta una tercera parte respecto a la evangelización, el movimiento franciscano como vanguardia, una actualización, digamos, con los ejercicios actuales de documentos de la Iglesia, sobre crítica también en tanto qué tanto lo llevamos y qué tanto va y no. Y con esto pues sería el último video también de este año y el segundo de este curso. Espero que les haya gustado, espero que tengamos bastante que confrontar. Es un material en serio excelente al que podemos llegar, ¿no? Y quiero quedar con todo, pero justamente con eso último, ¿qué tanto tenemos entonces como misión franciscana actualmente, ¿no? Confrontar, aceptar que la vivencia franciscana es una vivencia de misión, y en qué consiste esa misión. ¿Realmente la estamos llevando o nos estamos simplemente acomodando en todo lo que ya hay? Y si es así, ¿qué tanto tenemos que transformar? Muchas gracias por ver estos materiales, les agradezco mucho. También quiero felicitar al grupo de Facebook de Acervo Virtual para Formación Permanente, porque ahora cumplimos 9 años de estar justamente publicando y juntando materiales de formación, prácticamente todo lo que pueda servir y sea útil para esto, desde cuestiones básicas, ¿no?, dentro de toda la formación humana cristiana y franciscana, hasta cuestiones ya más específicas en tanto historia, en tanto arte. Los invito bastante a revisar. Hay un hermano que también se encarga de compartir el santoral diario, ¿no?, y tiene cosas, aportes bastante interesantes también. Muchas gracias por todo esto. No quiero desear felices fiestas realmente, pero sí que podamos pensar justamente en esta Navidad como una transformación, que no sea nada más esta fecha, sino que sea para todo lo que realmente estamos haciendo y viviendo como la encarnación de Dios mismo en esto. Muchas gracias, un abrazo fraterno, paz y bien.